El aniversario del Parque Nacional Huascarán, el 1 de julio, se conmemora la protección de espacios que alberga la cordillera tropical más alta del mundo, la Cordillera Blanca y el pico más alto del país, el Nevado Huascarán, a 6.757 metros sobre el nivel del mar. Su creación en 1975 y sus posteriores designaciones como Reserva de Biosfera y Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO consolidaron al país como un referente global en la conservación de ecosistemas de alta montaña y glaciares. Su aporte al turismo en el Perú es invaluable y se puede desglosar en los siguientes ejes estratégicos. Capital mundial del turismo de aventura y alta montaña. Es el principal imán en Sudamérica para escaladores, esquiadores y montañistas internacionales. Cumbres como el Alpamayo, considerada una de las montañas más bellas del mundo, y el Huascarán posicionan al Perú en el circuito de élite del alpinismo global. Trekking de clase mundial. Rutas emblemáticas como la Caminata Santa Cruz o la Vuelta al Alpamayo atraen a miles de senderistas cada año, compitiendo directamente con destinos globales como los de la Patagonia o Nepal. El parque ayuda a romper el monopolio turístico del circuito sur tradicional, Lima, Ica, Cusco, Puno. Permite que la región Ancash, el callejón de Huaylas y el callejón de Conchucos se consolide como un polo económico autónomo basado en el turismo de naturaleza. Gracias a parajes de fácil acceso y de belleza paisajística sobreacogedora como la laguna Yanganuco, la laguna Churup o la laguna 69, el parque no solo atrae a deportistas extranjeros, sino también a un turismo masivo, familias y de fotografía. Al ser un área protegida de gran vulnerabilidad frente al cambio climático y al retroceso glacial, el turismo dentro del parque funciona como una herramienta de sensibilización en tiempo real para los viajeros sobre el impacto ambiental global. Desarrollo de las comunidades locales. El flujo turístico genera una cadena de valor directa en las poblaciones rurales periféricas. Las comunidades locales se benefician a través de servicios de guiado oficial, alquiler de acémilas, porteadores, artesanía, hospedaje, comunitarios y transporte regional. El aniversario de este gigante de piedra y hielo no es solo una celebración institucional, es el recordatorio anual de que el Perú es mucho más que arqueología e historia, reafirmando su posición como uno de los destinos de naturaleza y aventura más importantes del planeta. Continuamos con el programa, estamos ya en el segundo bloque y esta vez vamos a seguir hablando de camélidos sudamericanos. Vamos a hablar sobre los criadores porque el país hermano de Bolivia es uno de los países que tiene mayor número de llamas. Sí, luego le sigue un poco la alpaca y por ahí el guanaco y la vicuña, ¿no? Somos países hermanos andinos que compartimos también estos camélidos. Así es que vamos a hablar un poquito el avance que han tenido ellos y también algunos puntos que se puede trabajar para seguir protegiendo obviamente de la caza furtiva de la llama. Aunque en su territorio no hay una gran cantidad como en el Perú, pero hay cosas muy interesantes que han admirado de esta actividad. Los dejamos entonces con Wilfredo Aguilar, Roberto Chicaya, con los criadores. Vamos a dejarlos con este tema, criadores de camélidos y su aporte al turismo. Bueno, primero, ¿qué tal la experiencia en este congreso a la que Arequipa es justamente la sede? Ha sido muy importante, ¿no?, el intercambio de los conocimientos de los científicos que nos han impartido, ¿no?, los productores de camélidos. Una experiencia muy bonita desde Perú, ¿no?, desde Arequipa. ¿Qué lección o qué aprendizaje se está llevando? Por ejemplo, yo creo que cómo mejorar el índice de natalidad,
la transferencia de embriones, todo eso, ¿no? Más que todo, digamos, la experiencia que hemos podido rescatar, y yo creo que en el próximo Congreso Mundial ya va a haber otros temas que van a investigar los científicos. ¿Se conoce dónde será la próxima sede? Por ejemplo, a lo que tenemos entendido que será en Argentina, ¿no? Pero nosotros como Bolivia estábamos dispuestos, con el respaldo del gobierno nacional, hemos presentado una propuesta para que pueda llevarse en Bolivia, pero no sé cómo se quedará, eso es lo que se ha sabido. O sea, sí ha postulado a Bolivia como nueva sede del Congreso. Exactamente, formalmente con nuestro gobierno nacional hemos postulado. Ahora, ¿cuántos alpacas, cuántos camélidos tienen ustedes censo que desarrollan? Tenemos más o menos aproximadamente casi 5 millones de cabezas de camélidos en Bolivia. De esas, ¿cuál es la más importante, la más representativa, la más numerosa? De nosotros lo más importante son las llamas. Por ejemplo, somos fuertes en llamas, ¿no? Entonces en alpaca Perú es muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que nos complementamos bastante. ¿Hace un censo de cuántas llamas? Por ejemplo, en 2013 se ha hecho el último censo, se está proyectado para este septiembre que se va a hacer el nuevo censo agropecuario en Bolivia. ¿Cuántas llamas tiene en el último censo? Más o menos 3.500, 3.5 millones de cabezas. Ahora, ¿qué manejo hacen el uso de camélidos con el turismo? Bolivia también tiene mucho que ofrecer en eso. Tenemos, por ejemplo, que es un lugar bastante visitado, el Cerro Sajama, que hacen el trekking con los camélidos, ¿no? Bastante que llegan los turistas, entonces ahí tenemos el geyser, aguas termales, después el trekking, ¿no? Los turistas que quieren conocer, hay emprendedores que se dedican en eso para poder mostrarlo, ¿no? Ahora, ¿es bueno eso, ese conjunto entre el turismo y los camélidos, además de la naturaleza? Exactamente, es muy importante. Por ejemplo, se decía, digamos, que han hecho, por ejemplo, aquí hay un hermano de Argentina que hace la alpacaterapia, en la llamaterapia, es muy importante, ¿no? Para niños con autismo o diferentes dificultades que tienen, entonces es muy importante poder practicar los otros países como Bolivia, Perú y otros países que tienen camélidos. ¿Qué influye el camélido en esta terapia? ¿Qué proporciona? Por ejemplo, transmite energía, digamos, yo creo que la fibra, digamos, a lo que me comentó, digamos, la alpaca es mejor terapia que la llama, es lo que nos dijo, ¿no? Ella está buscando para poder exportar la alpaca más fina para hacer la alpaca terapia, ¿no? Bueno, finalmente, ¿qué les diría a los criadores de camélidos aquí en Perú? ¿Qué reflexión para Bolivia? Yo creo que es muy importante poder socializar. Yo creo que aquí escuchaba, los científicos investigan, ¿no? Pero hay mucho, digamos, desconfianza de los productores y tenemos que ser emprendedores, ¿no? Eso es lo más importante para poder tener utilidades, ¿no? Como, por ejemplo, yo creo que ahora muchos productores, yo creo que viven de solo para comer. Uno tiene que monetizar, ¿no? Tiene que tener ingresos económicos y poder reinvertir para la mejora genética, ¿no? Entonces, eso es muy importante, poder emprender. La palabra emprender es muy importante para los productores a nivel Sudamérica. Cuéntenos un poquito la experiencia en este congreso, qué le ha parecido, qué se está llevando, qué nuevos conocimientos se lleva a su país. Bueno, hay avances importantes en reproducción, en transferencia de embriones, en alimentación. Yo creo que en forma general hay avance en todas las áreas. Eso es importante porque eso nos va a permitir mayores ingresos a los productores. Actualmente, ¿cuál es el camélido que más tratan en Bolivia? ¿Alpaca, llama? Bueno, por la población, nosotros trabajamos más con llamas. Tenemos un centro experimental, la Universidad Técnica es un centro experimental. Tenemos 500 llamas ahí para experimentos. Hemos experimentado en la parte de nutrición, reproducción y principalmente mejoramiento. Es el centro donde se mejora la raza Cara y Tampulli. ¿Qué características tiene esta raza?
Bueno, la cara en nuestro idioma significa pelada, es una llama para producción de carne, tiene mayor peso vivo, es descubierto la cara, sus miembros descubiertos, fibra corta, y lo que vamos allá nosotros en Bolivia es el peso vivo, eso también hay alta correlación con el pecho, amplitud de pecho. Llamas que tienen el pecho amplio tienen mayor peso. Hemos llegado a un peso máximo de 267 kilos en llamas. Eh, ¿Cómo es que aprovechan de repente su fibra, además de la carne, la llama? Bueno, en fibra tenemos muy poco, es la de ampulli. No es muy importante, digamos, porque son pocos y no hay mucha industria textilera en mi país, en Bolivia, no tenemos, hay una hilandería o dos, entonces no es tan importante, más la gente está dedicado a producir la llama cara para producción de carne, hay alto consumo de carne de llama. ¿Qué plato se puede preparar con la carne de llama? Tenemos muchos platos. El plato estrella, podemos decir, yo soy de la ciudad de Oruro, es el charquecán. Se deshidrata la carne de llama, eso se llama charque. Entonces después se le prepara, ¿no? Con mote, en este caso con maíz cocido, con papa, con queso. Es el plato favorito. Pero sin embargo hay varios platos, como son andina. Tenemos, por ejemplo, el condori, que es una sopa preparada en base a vértebras lumbares, luego la cabeza, eje que llamamos, tenemos los chuchullos, o sea, las patitas, tenemos la zanga de la panza, hay un plato especial, por ejemplo, que mucha gente no conoce, se hace en base a sangre de llama, huilapari en nuestro idioma, ¿no? Huilapari, y así tenemos cantidad de platos allá en Bolivia. ¿Aprovecha o se aprovecha a los camélidos el paisaje en el turismo o qué falta? Sí, muy poco aprovechamos en esta parte. Sí hemos hecho algunos, por ejemplo, carreras de llamas, especie de trekking hemos hecho en nuestro idioma, pero muy poco, no tenemos mucho. Lo que sí se aprovecha es que también los turistas extranjeros que llegan van paseando, ¿no? Van en el camino, van viendo las llamas, pero no hay mucha actividad en cuanto a turismo. Lo que sí tenemos mucha arqueología en llamas, pinturas rupestres, entonces la gente va visitando las pinturas rupestres, principalmente de camélidos. Háblenos brevemente del proceso para la formación de una llama. ¿Cuántos meses gesta? ¿Cómo se reproduce? Y de repente un poco de historia, ¿no? ¿De dónde viene la llama? ¿Cuál es el cruce? Bueno, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas, la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco son originarios de este lugar. Sin embargo, los antecesores, según la historia, según los estudios, son norteamericanos. Ha habido migración y, bueno, no ha llegado la llama aquí, sino ha llamado procamélidos, o sea, llamas ancestros han llegado. Entonces, aquí nuestros antepasados han domesticado al guanaco, que ahora se llama, han domesticado la vicuña, que hoy es la alpaca. Y no han quedado ahí, han ido trabajando, hay razas. Se sabe por historia que habían varias razas de llamas, varias razas de alpacas. Hoy por hoy hay 2 razas en alpacas. En llamas tenemos 2, sin embargo hay una tercera que estamos trabajando, recuperando. Hay una llama negro y blanco, bien uniformado, ¿no? Que utili lo llamamos. En la universidad estamos trabajando con esta tercera opción. Las llamas para la época de pre-inca o inca, ¿cuál era su función? Tenía múltiples funciones, pues, porque no teníamos ovino, no había bovino, ¿no? Entonces la llama se aprovechaba, por ejemplo, para transporte. Es lo más importante para intercambiar productos, ¿no? Los productos de aquí del altiplano traían a los valles para intercambiar con maíz y lo mismo ocurría en Bolivia, ¿no? De la parte alta iban hacia el valle a intercambiar, ¿no? Con granos, quiero decir, con maíz y otros, ¿no? Otros cereales que no producen en la altura. Entonces han aprovechado muy intensamente, podemos decir, en transporte. Luego se aprovecha la carne para la alimentación. La fibra, no había ropa sintética, toda la fibra se utilizaba para la elaboración de la vestimenta. Luego no se perdía nada, ¿no? Se hacía, por ejemplo, de la fibra que no es, como decimos, objetable ahora, se hacían las sogas, se hacían las bolsas, los costales que decimos. El cuero, ¿de qué se utilizaba? En este congreso hemos visto donde almuerzan, se va a fijar, ahí están los cerches, los palitos amarrados con cuero de llama. Así como sogas, porque no había clavo, ¿no? Entonces con eso amarraban. Las iglesias antiguas amarraban en la campana con
Después, para cavar, por ejemplo, la papa, la reja con el catu que decimos, amarrado con cuerito también. Luego tenemos un producto que muy poco hablamos, es la jayintilla. Son formaciones calcáreas en la pancita de la llama. Cuando faeneas lo sacas y eso es concretamente calcio. Entonces, cuando hay anemia, cuando hay falta de minerales, los niños comen, o sea, toman, ¿no?, una parte de esa jayintilla, lo que preparan con estrella de mar, todo aquello. Entonces, tiene múltiples usos la llama. ¿La llama en el mundo andino representa algo especial también para Bolivia? Sí, evidentemente. Primero que nada es historia, es el campesino, hoy mismo han dicho, no es carne, ellos han dicho, no es fibra, sino es su vida del campesino, porque en base a ello gira, ¿no? Ahora, hablando desde el punto de vista político, yo creo que Perú y Bolivia lo llevamos como símbolo. En nuestro escudo nacional de nosotros está la llama, ¿no? En el escudo departamental de Oruro está la llama. En nuestro escudo de mi facultad, que es medicina veterinaria, está la llama. Entonces está en toda la parte. Yo he visitado, como yo soy profesor de camélidos, he visitado diferentes ciudades. En cada plaza está el monumento a la llama, ¿no? En diferentes presentaciones de pastores, con carga, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces muchos pueblos lo tienen dentro de sí mismo a la llama. Estamos llegando a la parte final del programa y espero que les haya gustado este primer programa que arranca este mes patrio. Ya hemos hablado entonces de los camélidos, un elemento muy importante para el desarrollo en comunidades andinas. Es muy importante si usted por primera vez va de repente a las zonas altas y registra, ve, visibiliza el tema de los camélidos. Ellos viven en lugares no muy aptos para los seres humanos, en altura, ¿no? Mucho frío, obviamente mucho viento y de repente, de acuerdo al tiempo, poca comida. Así es que lo que les pedimos siempre que usted va a un lugar natural como es la reserva y las diferentes áreas naturales, cuidar el paisaje. Les pedimos y les exhortamos a ser respetuosos con la naturaleza, no dejando sus residuos. Si usted lleva algo que comer, no puede dejar y tampoco no puede ingresar a lugares protegidos como la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y otras áreas naturales en nuestro país. Cuidemos el entorno del paisaje, cuidemos también nuestros camélidos, que eso es muy bueno. Nos estamos despidiendo del programa, vamos a tener más información en las próximas ediciones. Los dejamos con nuestro bloque acostumbrado de Turismo Informa, el resumen de las noticias del sector. Nos reencontramos en la próxima edición. Un sorprendente hallazgo arqueológico a 225 kilómetros al noroeste de Machu Picchu, en la región Cusco, acaba de revelar al mundo la existencia de un asentamiento inca conocido como Tagrachullo o Ancocagua, que sería 4 veces más grande que la mundialmente famosa ciudadela inca y que habría funcionado como centro político, económico y religioso hasta la conquista del Tahuantinsuyo. Así lo dio a conocer la prestigiosa revista National Geographic en un artículo titulado Dentro de la búsqueda de la ciudadela perdida de los incas, escrita por Alejandro Muñoz y que indica que los restos de Tagrachullo se encuentran en una meseta que forma parte del cañón sobre el río Apurímac. Las ruinas se extienden por 17,4 hectáreas, incluyendo una zona a lo largo de la base de la meseta, lo que hace que Tagrachullo sea aproximadamente 4 veces más grande que Machu Picchu, situada a unos 225 kilómetros al noroeste de Talla. Refiere que muchos arqueólogos visitaron la zona donde se ha descubierto Tagrachullo durante más de 30 años, subiendo la única escalera empinada que araña la pared del acantilado desde el fondo del valle. Pero durante la mayor parte de ese tiempo todo lo que se encontraba allí era fragmentos de cerámica y ruinas solitarias. Entonces, una mañana de septiembre de 2022, el arqueólogo Dante Hualpayunca estaba raspando tierra dentro de un recinto de piedra cuando uno de sus asistentes que trabajaba cerca gritó: «Jefe, hemos encontrado algo». Al principio, Hualpayunca se rió, dado que su equipo últimamente había estado bromeando sobre descubrir un tesoro. Entonces se giró y vio el característico destello dorado, rememora. Hualpayunca se había unido recientemente a un equipo sólido que había estado excavando en el lugar desde 2019, patrocinado por el Ministerio de Cultura.
Ese día su equipo desenterró un tesoro increíble, casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre enterradas durante cientos de años. Las mesas del pequeño laboratorio de campo del equipo apenas eran lo suficientemente grandes para contenerlos a todos. Hualpayunca quedó impresionado. Muchos arqueólogos nunca encuentran nada parecido en toda su carrera, dice. Las lentejuelas fueron un hallazgo impresionante que más tarde se determinó que fueron elaboradas a principios del siglo XVI como adornos para las prendas ceremoniales de la élite inca, y su presencia en Tahrachullo provocó una reevaluación dramática de la excavación, que a estas alturas ha descubierto casi 600 estructuras entre viviendas, tumbas y santuarios religiosos, y con ellas innumerables objetos ceremoniales más hechos de metales preciosos. Resulta que Tahrachullo no era un lugar perdido, sino aparentemente un importante centro político, económico y religioso del Imperio Inca. Ahora, algunos expertos apoyan cada vez más una idea aún más provocadora, que Tahrachullo es, en realidad, una ciudad inca perdida, un bastión casi mítico que en su día se conoció como Aconcagua. No debe confundirse con una de las cumbres más altas del mundo, Aconcagua, en los Andes de Argentina. Durante siglos la ubicación de la ciudadela montañosa apartada permaneció esquiva. Fue descrito por cronistas de la época colonial como el lugar de uno de los templos más sagrados de los incas y de una sangrienta y dramática batalla que ayudó a acelerar la conquista española. Si tienen razón, Tahrachullo es realmente la legendaria fortaleza de Aconcagua. Entonces el puesto avanzado que antes pasó por alto no solo ocupa un lugar fundamental en la historia peruana, sino que también cuenta una historia completamente nueva sobre los últimos días del Imperio Inca. En 1990, Tahrachullo era poco más que un pasto para ganado. Los agricultores pastoreaban a sus animales y cultivaban papas entre las ruinas. El recinto de piedra donde Hualpayunca acabaría encontrando oro se utilizó como corral de alpacas. Era una zona completamente abandonada, cubierta de vegetación, dice Alicia Quirita, profesora de arqueología en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. En los años siguientes, ella y una colega, Maritza Candia, fueron las primeras estudiosas en hacer un estudio de Tahrachullo, conocido por muchos en la zona por su nombre en español, María Fortaleza, y las primeras en sospechar que había más en ese lugar discreto de lo que aparentaba. Quirita nació no muy lejos de Tahrachullo, que está cerca de la confluencia de 3 ríos en un distrito profundamente rural llamado Suicutambo. Su educación fue tradicional. Llevaba los chales tejidos y las faldas anchas comunes entre las mujeres andinas. Masticaba hojas de coca y hablaba quechua, la lengua inca, en casa con su familia. En el colegio sus profesores le prohibían hablar lo que ella llama mi propio idioma en favor del español, pero Quirita creció orgullosa de su cultura y su amor por la tierra de sus antepasados alimentó su deseo de dedicarse a la arqueología. Era estudiante universitaria y vivía en Cusco cuando ella y Candia visitaron Tahrachullo por primera vez. La pareja estaba explorando yacimientos arqueológicos no documentados de la región para su tesis, viajando principalmente en bicicleta de un lugar a otro y acampando entre las ruinas. En su momento todos los sitios habían sido puestos avanzados a lo largo del extraordinario sistema de caminos incas, conectados por más de 40.200 kilómetros de caminos de piedra y arena, con ciudades y asentamientos tan distantes como la actual Quito en Ecuador y Santiago de Chile. En Tahrachullo, Quirita se sorprendió al descubrir junto a artefactos incas fragmentos de cerámica asociados a la civilización Wari que precedió a los incas y que en ese momento no se creía que se extendiera tan al sur. El material que encontramos en la superficie era fantástico, recuerda. Luego, poco después de su visita, fue presentada a un arqueólogo estadounidense llamado Johan Reinhardt, explorador de National Geographic y especialista en religión inca. Reinhardt explicó que llevaba años recopilando pistas sobre la ubicación de un sitio ceremonial poco documentado llamado Aconcagua, y se preguntaba si Quirita podría ayudarle a encontrarlo. Conocía a Aconcagua por una mención en un tratado de 1553 llamado Crónica del Perú del cronista español Pedro Cieza de León. La ciudadela, escribe Cieza de León, fue uno de los 5 templos más importantes de todo el Imperio Inca, hogar de un antiguo oráculo y en su día rica en oro y plata. Los descubrimientos en otros yacimientos mencionados por Cieza de León, como Coricancha en Cusco, conocido como el Templo del Sol, fueron fundamentales para la comprensión de los arqueólogos sobre la vida religiosa y política inca. Pero la crónica es vaga sobre el paradero de Aconcagua, y durante siglos los historiadores no conocieron otros textos que describieran el lugar sagrado. Eso cambió con el descubrimiento de la parte perdida del manuscrito de otro conquistador en 1987 en una colección privada en España. No solo describió Aconcagua, sino que contó una historia inquietante sobre una batalla que tuvo lugar allí durante los últimos años del Imperio Inca.
Bajo el mando de Francisco Pizarro, los conquistadores españoles sometieron a los incas en 1532 tras aprovechar una guerra entre Huáscar y Atahualpa. Sin embargo, poco después de la conquista española estallaron rebeliones en todo el imperio. Una de las más feroces, según Betanzos, fue en Aconcagua, que describe como una ciudadela sagrada situada en lo alto de una meseta en una región justo al sur de Cusco. Para sofocar el levantamiento, uno de los hermanos de Pizarro lideró un batallón para asaltar la fortaleza, pero los rebeldes incas bloquearon el único camino que conducía a ella. Así que los españoles sitiaron cortando el acceso a alimentos y agua. Y finalmente, cuando lograron romper las defensas de Aconcagua, muchos de sus desesperados habitantes saltaron de los acantilados y perecieron. Armado con nuevas pistas del texto de Betanzos, Reinhardt viajó a Perú, donde Quirita le llevó a varios yacimientos arqueológicos que había identificado como posiblemente coincidentes con la descripción de Aconcagua. Tras ver a Tajrachullo, se convenció de que la geografía coincidía con las descripciones de los conquistadores y en 1998 publicó un artículo en la revista Andean Past defendiendo haber identificado uno de los sitios incas más enigmáticos de toda la literatura colonial. Quirita, por su parte, se mantuvo escéptica. Pasarían 31 años y otro descubrimiento sorprendente antes de que ella y muchos otros en el campo empezaran a mirar a Tajrachullo bajo una nueva perspectiva. Tras el desentierro de las lentejuelas, el proyecto del Ministerio de Cultura para excavar Tajrachullo adquirió un nuevo sentido de urgencia. A cargo de la excavación estuvo Emerson Pereira, un experimentado arqueólogo peruano que ha trabajado en excavaciones por todo el país, incluyendo un periodo de 12 años en Machu Picchu. Nunca había oído hablar de Tajrachullo antes de que el ministerio le asignara allí, y ciertamente desconocía la teoría de Reinhardt de que podría ser Aconcagua. El artículo de Reinhardt, publicado en inglés durante los inicios de Internet, llegó a muy pocos arqueólogos en Perú. En 2023, el equipo de Pereira descubrió otro de los fantásticos secretos de Tajrachullo, los cimientos de lo que creían que era un gran templo. La estructura parece haber sido construida por etapas y la más antigua data de hace unos 2000 años, lo que significa que el templo fue utilizado no solo por los incas, sino también por los pueblos Colla y Wari anteriores. En su interior había restos de una fuente ceremonial, una palangana de piedra en la que los sacerdotes vertían ofrendas. La tripulación de Pereira encontró pepitas de oro escondidas en la piedra. Una tumba de la época de los Wari albergaba figurillas exquisitamente elaboradas en forma de llamas, junto con láminas de oro y de un mineral azul verdoso conocido como crisocola, elaboradas para parecer pumas. Una vez más, los arqueólogos quedaron impresionados por los hallazgos en el antiguo Pasto. Nunca vi nada en Machu Picchu comparado con lo que hemos encontrado en Tajrachullo. Es asombroso, dice Pereira. Pereira es consciente de la asociación de Tajrachullo con Aconcagua. Cree que el descubrimiento del templo da credibilidad a la teoría. La crónica de César de León señala cómo el templo de Aconcagua era, incluso en tiempos de los conquistadores, muy antiguo y venerado, una referencia que algunos estudiosos interpretan como un reconocimiento de su uso por parte de los Wari. Además, la excavación de Pereira también reveló pruebas de que los últimos habitantes incas del yacimiento podrían haberse estado preparando o participando en conflictos, alijos de proyectiles de piedra esférica, puntas de lanza de obsidiana e incluso esqueletos con signos de heridas violentas. También recuerda haber encontrado durante los primeros días de la excavación que el camino que conducía a la meseta estaba bloqueado por entre 6 y 3 metros de roca. Al principio pensábamos que el derrumbe de las escaleras era natural, dice, pero ahora él y sus colegas creen que el derrumbe fue una indicación de que el pueblo inca saboteó deliberadamente las entradas, posiblemente para impedir que los españoles accedieran a la ciudadela fortificada. El Comité Consultivo Regional de Turismo de Arequipa es un órgano colegiado y técnico que articula esfuerzos entre el sector público y privado para impulsar, planificar y promover el desarrollo turístico sostenible en la región, funcionando bajo el ámbito de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo. Se creó mediante la Ordenanza Regional número 406 Arequipa el 16 de abril de 2019, cumpliendo con la Ley General de Turismo para establecer una visión conjunta del sector. Su función principal es asesorar y formular recomendaciones sobre políticas turísticas, planes de inversión y acciones de protección al turista. Integración público-privada. Conforma un espacio de trabajo compartido entre el gobierno regional, municipalidades, universidades y gremios empresariales. La nueva Directiva 2026-2028 está conformada por la Gercetur, quien preside el comité, con ahora Arequipa en la vicepresidencia y la subgerencia de turismo como secretaría técnica enfocado en un turismo competitivo y sostenible.
El CCRT es el ente encargado de ordenar y guiar el crecimiento turístico de Arequipa, asegurando que las decisiones involucren tanto a las autoridades como a los empresarios y operadores del sector. Durante la última sesión se verificó el quórum reglamentario, se aprobó por unanimidad el acta anterior y se oficializó la incorporación de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, Región Arequipa, como nuevo integrante del comité. El Consejo Directivo del CCRT para el periodo 2026-2028 quedó conformado por Gersetur en la presidencia, ahora Arequipa en la vicepresidencia y la Subgerencia de Turismo de la Gersetur como Secretaría Técnica. Además, se eligieron los coordinadores de las 4 comisiones de trabajo, recayendo la Comisión de Gobernanza y Gestión Turística liderada por la Municipalidad Provincial de Arequipa, la Comisión de Territorio y Facilitación del Turismo a cargo de la Policía de Turismo, la Comisión de Oferta y Desarrollo de Productos Turísticos, coordinada por la Universidad Católica de Santa María, y la Comisión de Promoción y Posicionamiento de la Oferta Turística, encabezada por ABIT. Con esta renovación, el CCRT reafirma su compromiso de articular esfuerzos entre sector público, privado y académico para impulsar el desarrollo sostenible y competitivo del turismo en la región de Arequipa.